En 1 más 1 no es, siempre, 2. John de Barrow explora la naturaleza de las matemáticas desde una perspectiva filosófica, mostrándonos cómo estos conocimientos no solo sirven para describir el mundo, sino que también desafían nuestra comprensión de la realidad misma. Este libro se centra en una idea aparentemente simple, la suma 1 más 1. A partir de ella se despliega una reflexión profunda sobre los números y cómo sumarlos cuando representan cosas distintas. Se exploran los intentos de las antiguas civilizaciones por desarrollar sistemas de conteo y cómo muchas de ellas coincidieron en organizar los números en grupos de 10, influenciadas por la anatomía humana. También se examinan descubrimientos sorprendentes relacionados con los números 1 y 2, como el fenómeno conocido hoy como la ley de Benford. Todo esto se enlaza con grandes debates matemáticos sobre los infinitos, la naturaleza de las matemáticas y el legado de pensadores como Gödel. Este trabajo es una despedida del autor, quien comparte su gratitud hacia sus seres queridos y colaboradores que lo ayudaron a llevar a cabo el proyecto. En especial, agradece el apoyo de su hijo en momentos difíciles y el esfuerzo de quienes hicieron posible la publicación y traducción de la obra. Con emoción y cariño, deja en estas páginas una reflexión personal y científica sobre el valor de contar y lo que verdaderamente importa. 1 más 1, ¿de verdad es algo tan complejo? Lo que parece una suma elemental esconde múltiples niveles de interpretación. Aunque aprendemos desde pequeños que 1 más 1 es igual a 2, este enunciado no siempre se aplica de forma directa al mundo real. Al juntar elementos distintos, como una manzana y una pera, no se obtiene simplemente dos objetos del mismo tipo. También en fenómenos físicos, como ondas con fases opuestas, el resultado puede ser cero. Esto demuestra que la operación solo tiene sentido si se siguen ciertas reglas, lo que la convierte en una base más compleja de lo que parece para todo tipo de sistemas de cómputo y razonamiento matemático. La noción del número 2 tiene una importancia especial en el lenguaje y en la manera en que agrupamos elementos. Hay muchos términos específicos para referirse a pares, dependiendo del tipo de objetos que se cuentan, lo que refleja una relación directa entre el número y su uso práctico. Esto no ocurre con cantidades mayores, lo cual sugiere que las primeras cifras fueron las más significativas en el desarrollo del pensamiento humano. También se relaciona con la capacidad de distinguir sin contar cantidades pequeñas y con cómo organizamos la información para poder recordarla, como en el caso de los números de teléfono o las unidades de medida antiguas basadas en los dedos de la mano. El sistema binario y las investigaciones filosóficas sobre las matemáticas muestran que incluso la suma más sencilla puede requerir demostraciones complejas. La famosa obra de Russell y Whitehead tarda cientos de páginas en demostrar que 1 más 1 es igual a 2, lo que deja abierta la pregunta sobre si las matemáticas son una invención humana o un descubrimiento de algo que ya existe. Esta fórmula aparece con naturalidad en la vida diaria, como en la puntuación del fútbol, donde un cambio en el sistema altera el modo de interpretar los resultados. Todo esto revela que los números no solo son herramientas prácticas, sino también reflejos profundos de cómo comprendemos la realidad. Los dedos de las manos y de los pies, cómo empezamos a contar. La capacidad de contar es casi tan universal como la del lenguaje. Mientras que este último parece estar preprogramado en el cerebro, la habilidad para contar se vincula más con necesidades básicas y con la fisiología humana, como el hecho de tener 10 dedos. Aunque hay similitudes con el lenguaje, el sentido numérico es más limitado. Algunas culturas antiguas usaban sistemas muy simples para contar, como los contadores por pares, que solo empleaban términos para 1 y 2, y combinaban estos para formar cantidades mayores. Este sistema, aunque básico, permitía representar números hasta cierto punto antes de requerir un salto conceptual para desarrollar un pensamiento más abstracto. En varias regiones del mundo, como en África, América del Sur y Nueva Guinea, se observaban formas de contar basadas en la repetición de estos pares. Por ejemplo,
se decía 2-1 para referirse a 3. Pero estos pueblos no siempre hacían sumas como las entendemos hoy, usaban los números como adjetivos para describir distintos tipos de objetos según su forma o función, como ocurre con las lenguas tsimshiánicas de la Columbia Británica, donde el término para el número 1 variaba dependiendo del tipo de objeto al que se aplicaba. La noción de sumar objetos distintos y obtener una cantidad total homogénea no existía. El concepto de contar como lo entendemos implicó una evolución significativa. Las antiguas transacciones comerciales muestran cómo la falta de una noción numérica abstracta podía generar confusión, como en el caso de cambiar ovejas por palos de tabaco, donde la suma directa de objetos idénticos resultaba poco intuitiva. Contar con los dedos fue clave para desarrollar sistemas numéricos, y algunas culturas incluso extendieron el conteo a otras partes del cuerpo, alcanzando hasta 33 puntos. Aún así, el sistema decimal moderno se consolidó usando los 10 dedos de las manos como base. Algunas culturas antiguas contaban de 2 en 2, como aún lo hacen ciertos pueblos de África, Australia y América del Sur. Estos sistemas construían los números a partir de la palabra 2, creando combinaciones que representaban distintas cantidades. Sin embargo, al contar con los dedos, los nombres de los números cambiaban, como ocurre con el 6, que se forma con 5 más 1. El sistema que usaba como base el 2 fue abandonado por resultar poco práctico para cantidades grandes. En ciertos casos, se reducían los números a solo 3 conceptos, 1, 2 y muchos. Estos métodos no eran sistemas aritméticos propiamente dichos, sino formas de nombrar cantidades sin reglas de operación como las actuales. La manera en que se expresaban sumas simples, como 1 más 1, marcó un primer paso hacia una forma más organizada de representar cantidades. El 1 era una representación visual del dedo, y el símbolo del 2 evolucionó desde antiguas grafías indias. Los signos que hoy usamos, como el de la suma o la igualdad, también tienen orígenes históricos específicos. El símbolo de sumar viene del latín y era una manera rápida de escribir la palabra i. El signo de la resta se originó entre comerciantes para mostrar el peso neto de mercancías. Otros signos como el de la división o la igualdad fueron introducidos siglos después por matemáticos europeos, aunque su uso se extendió con lentitud. Uno de los primeros en usar el signo de igual fue un matemático inglés en el siglo XVI, que lo representó como 2 líneas paralelas. Este símbolo tardó décadas en ser adoptado de manera general. En esa misma época, también surgió el signo de multiplicar, que se representaba como una cruz. Hoy, estos símbolos son universales y se utilizan más que cualquier otro conjunto de caracteres. Muchos pueblos antiguos expresaban operaciones básicas como 1 más 1 mediante palabras o símbolos propios, sin recurrir a los signos matemáticos que conocemos, lo que muestra una diversidad cultural en la manera de conceptualizar y comunicar las cantidades. Cambio de base, bits y bytes. La aritmética necesita una base común para evitar tratar cada número como un caso aislado. La más usada es la base 10, relacionada con el conteo a partir de los dedos. Sin embargo, otras culturas usaron bases como 5, 20 o incluso 60, como en el caso de los babilonios. Existen rastros de estas bases en las palabras que usamos o en sistemas como los minutos y los segundos. Aunque hoy predomina el sistema decimal, surgido en India y difundido por el comercio entre culturas, han existido otros sistemas, como los romanos, que fueron abandonados por su dificultad frente al sistema indio, más simple y práctico para el cálculo. Existen 3 grandes tipos de sistemas numéricos. El primero es el aditivo, usado por griegos y egipcios, donde se usan distintos símbolos para representar múltiplos de una base. El segundo es el multiplicativo, como el usado en China, que necesita menos símbolos al multiplicar los valores por potencias. El tercero es el posicional, que se basa en el valor de la posición de cada número. Este sistema requiere un signo para representar vacíos,
lo que llevó a la creación del cero, que permitió representar cualquier número con una combinación de símbolos simples. Por ejemplo, el número 1204 se representa con una combinación que indica el peso de cada cifra según su posición. Aunque el sistema decimal se usa en casi todos los ámbitos, en computación se utiliza uno diferente, el binario, que tiene base 2. Está formado solo por los dígitos 0 y 1, llamados bits. En este sistema, las sumas básicas son simples, pero cuando el resultado excede el dígito mayor disponible, como en el caso de 1 más 1, se requiere aumentar la posición, del mismo modo que se hace en el sistema decimal con cifras mayores a 9. Esta lógica hace posible el funcionamiento interno de todos los sistemas digitales actuales. Los ordenadores realizan operaciones complejas como multiplicaciones o divisiones largas en un instante utilizando el sistema binario. Cuando se introduce un número en el teclado, se traduce automáticamente en una combinación de unos y ceros. Esta capacidad de distinguir entre dos estados básicos como sí o no, encendido o apagado, es fundamental en la lógica de una computadora digital. El sistema binario moderno fue desarrollado formalmente por Leibniz, quien lo consideró un método para traducir el lenguaje y el pensamiento en operaciones aritméticas, creyendo que incluso los conflictos políticos o científicos podrían resolverse aplicando este método de manera sistemática. El sistema binario también ha influido en formas de comunicación como el braille y el código Morse. Braille, diseñado para personas invidentes, emplea puntos en relieve y planos, funcionando como un sistema binario táctil. Morse, por su parte, utiliza combinaciones de puntos y rayas para representar letras, signos y números. Ambos sistemas muestran cómo puede codificarse información compleja utilizando solo dos símbolos. Las fracciones en base binaria, aunque menos familiares que en el sistema decimal, también pueden expresarse con combinaciones de potencias de 2, produciendo resultados finitos o infinitos según el caso. En la actualidad, se ha introducido el concepto de qubit, una unidad de información cuántica que supera al bit clásico. Mientras que un bit solo puede estar en uno de dos estados, el qubit puede representar ambos simultáneamente como una superposición. Esto se relaciona con la paradoja del gato de Schrödinger, donde el gato se encuentra vivo y muerto al mismo tiempo en un estado cuántico mixto. Esta visión implica que un sistema no sigue una única trayectoria fija, sino que abarca todas las posibles, lo cual transforma profundamente la manera de entender la evolución de los estados físicos en la naturaleza. La definición de los números. Durante el siglo XIX surgió una preocupación entre los matemáticos por la necesidad de fundamentar con rigor las afirmaciones matemáticas, que hasta entonces se habían aceptado como ciertas solo por parecer evidentes. Se temía que una premisa errónea pudiera destruir la coherencia del sistema, ya que de una falsedad se puede deducir cualquier cosa. Frente a este riesgo, se propuso el formalismo, una estrategia que consiste en establecer reglas fijas y coherentes desde las cuales se puedan derivar todas las verdades posibles, del mismo modo que en un juego como el ajedrez ciertas posiciones solo pueden alcanzarse siguiendo movimientos válidos. Sin embargo, se descubrió que existían afirmaciones numéricas que no podían demostrarse ni como verdaderas ni como falsas usando únicamente esas reglas. Uno de los esfuerzos más destacados por definir los números con precisión fue el del italiano Giuseppe Peano, quien estableció 5 reglas conocidas como los postulados de Peano, basadas en el concepto de sucesor. Estos permiten generar una secuencia infinita de números a partir de un punto inicial como el 0. Los postulados incluyen que el 0 es un número natural, que cada número tiene un sucesor natural, que el 0 no es sucesor de ningún número, que dos números con el mismo sucesor son iguales, y que si un conjunto contiene al 0 y a los sucesores, entonces contiene a todos los números naturales. Estos principios permiten definir de manera precisa operaciones como la suma y la multiplicación usando reglas repetitivas y estructuradas.
Aunque este esquema parece sólido, tiene una debilidad fundamental: no sirve solo para definir los números naturales. Las mismas reglas pueden aplicarse a secuencias como los números pares o impares, o incluso a cualquier progresión infinita que cumpla con esos requisitos. Por ejemplo, si el sucesor se define como sumar 2 en lugar de 1, la progresión también cumple con los postulados. Esto revela que el sistema de Peano puede adaptarse a muchas secuencias distintas, lo que plantea dudas sobre su capacidad para definir de forma única los números naturales. En 1936, Jensen logró demostrar que el sistema axiomático de los números naturales es coherente. A pesar de que la mayoría de los matemáticos lo acepta, existen posiciones como la de los finitistas que lo rechazan por su uso del infinito, al que consideran una construcción innecesaria. Sin embargo, se explica que el tipo de infinito involucrado es el más simple, llamado infinito potencial, que no tiene efectos físicos directos. Esta idea conecta con la forma en que las antiguas culturas usaban la suma del 1 como base para contar y con nuestra experiencia lineal del tiempo, que da sentido al concepto de sucesión. A través de una comparación con la película La Llegada, se muestra cómo otra percepción del tiempo puede alterar nuestra comprensión del lenguaje y la realidad, basándose en la hipótesis de Sapir-Whorf, que plantea que la lengua moldea el pensamiento. La película sugiere que si cambiamos el modo en que concebimos el lenguaje y el tiempo, podríamos acceder a formas diferentes de comprender el mundo. Esto lleva a reflexionar sobre cómo las estructuras mentales influyen en el pensamiento lógico y en procesos como el cómputo. De este modo, los avances en la lógica matemática no solo transformaron la aritmética, sino también la idea que se tenía de los números, dejando de verse como simples herramientas para contar objetos, y pasando a entenderse como sistemas definidos por reglas internas. Lo que importa ahora no es que representen cosas del mundo, sino que sean coherentes y no se contradigan, como en el caso de aceptar que 1 es igual a 2, lo cual sería inaceptable. Durante siglos se creyó que las matemáticas, especialmente la geometría euclídea, reflejaban de manera única la realidad, hasta que el descubrimiento de otras geometrías mostró que podían existir múltiples formas coherentes de describir el espacio. Esto marcó un cambio profundo en la manera de concebir las matemáticas, que dejaron de verse como verdades absolutas y comenzaron a entenderse como modelos consistentes dentro de marcos específicos. Así, surgieron nuevos sistemas matemáticos y lógicos, lo que llevó a una visión más amplia y relativa, donde ya no se habla de una sola teoría válida, sino de diferentes modelos posibles según sus reglas internas. Sumas de conjuntos y otras cosas. Las matemáticas puras evolucionaron hacia una forma más rigurosa y formal en la que cada componente se organiza como un juego con reglas precisas. Bajo esta visión, los números se entienden como conjuntos de elementos, lo que permitió desarrollar nuevas ideas como la aritmética infinita. Un conjunto puede contener cualquier cosa, incluyendo objetos o incluso otros conjuntos. Existen varias operaciones con conjuntos. La unión incluye todos los elementos de varios conjuntos, la intersección, solo los que comparten, la diferencia, los que pertenecen a uno pero no al otro, el producto, combina elementos de distintos conjuntos en pares, y el conjunto potencia, que contiene todos los subconjuntos posibles de un conjunto dado, incluyendo el conjunto vacío y el conjunto completo. Surge una reflexión interesante sobre si los conjuntos existen por sí mismos o necesitan de un observador que los reconozca. Esta cuestión recuerda la escultura escondida en el mármol sin tallar. No todas las colecciones pueden considerarse conjuntos válidos, ya que algunas conducen a contradicciones lógicas, como en la paradoja del barbero o la del mentiroso. Estas paradojas llevaron a definir una noción más amplia llamada clase, que agrupa objetos con propiedades comunes, pero no necesariamente puede considerarse un conjunto. Para evitar contradicciones, se establecen reglas que distinguen entre conjuntos puros y clases propias.
El conjunto vacío desempeña un papel clave en la definición de los números naturales. Se parte de él como base y se construyen nuevos conjuntos al agregarlo progresivamente. Así, cada número natural puede representarse como una estructura construida solo con conjuntos vacíos. Esto muestra que a partir de lo que se considera la nada, es posible generar toda una secuencia de números, contradiciendo la antigua idea de que nada puede surgir de la nada. Bertrand Russell y Alfred North Whitehead trabajaron juntos durante una década en una obra monumental titulada Principia Mathematica. Aunque no pasaban mucho tiempo trabajando cara a cara, lograron redactar 3 extensos volúmenes publicados entre 1910 y 1913. Su proyecto tenía como meta construir toda la matemática a partir de reglas lógicas, sin depender de observaciones del mundo natural. Aunque la publicación fue costosa y tuvo poco impacto comercial, representa un hito intelectual. Los ejemplares originales hoy son extremadamente valiosos. Su objetivo era demostrar que todas las verdades matemáticas podían derivarse lógicamente desde un conjunto mínimo de axiomas, aunque con el tiempo se demostró que esta meta era inalcanzable debido al trabajo de Kurt Gödel. La obra fue innovadora pero difícil de usar, con partes repetitivas y conceptos que no se incorporaron en su momento. Por eso, no se empleó en la enseñanza y hoy solo interesa a especialistas. La lógica que intentaron desarrollar formaba parte de un esfuerzo mayor que venía desde el siglo XIX, donde otros pensadores como Boole y Frege buscaban fundamentos lógicos para las matemáticas. En su época no existían herramientas como las computadoras, pero ya se intuía que las matemáticas podían entenderse como sistemas de reglas, similares a los programas actuales. Esta visión se apoyaba en la idea de que los sistemas matemáticos no necesitan estar ligados a la realidad física, sino que pueden ser coherentes dentro de sus propias reglas. Como ejemplo de esa flexibilidad, el texto muestra un conjunto inventado de objetos con reglas propias para sumarlos y multiplicarlos. A través de esta lógica abstracta, se demuestra que 1 más 1 es igual a 2, aunque dicha demostración ocupa cientos de páginas en los primeros volúmenes de la obra. Esta labor no solo sirvió para desarrollar otros conceptos lógicos, sino que también marcó un punto clave en el intento de reducir las matemáticas a un lenguaje lógico formal. Whitehead y Russell utilizan una notación especial para indicar cómo se anidan conjuntos dentro de otros, tomando como base el trabajo de Peano. Esta notación puede resultar más simple en casos de anidación múltiple, pero es menos familiar. En el texto, se presentan fórmulas donde los símbolos de puntos tienen un significado específico para aislar toda una fórmula, permitiendo realizar operaciones con los conjuntos y obtener resultados como el de 1 más 1 igual a 2. A través de una serie de proposiciones y demostraciones, los autores explican que si dos conjuntos contienen un solo elemento cada uno y están desunidos, su unión tiene exactamente 2 elementos. Este teorema demuestra que la suma de 1 más 1 es igual a 2. Aunque la demostración es compleja, los autores destacan que el resultado es útil en ocasiones, pero no continuaron investigando este tema en detalle. Aritmética transfinita. Aristóteles distinguía entre 2 tipos de infinito, el infinito en potencia, representado por secuencias interminables como los números naturales o negativos, y el infinito en acto, relacionado con cantidades medibles como temperatura o velocidad. Mientras que el infinito en potencia no afectaba su visión, el infinito en acto cuestionaba la idea aristotélica de un mundo ordenado, como la noción de un vacío perfecto que permitiría movimientos infinitos. Su concepción del infinito estaba vinculada a la idea de una materia dividida hasta el infinito, y a la creencia en la continuidad de la línea recta frente a la visión atomista. Cuando la filosofía aristotélica se fusionó con la teología católica, surgieron tensiones con la noción de infinito. Para la Iglesia, solo Dios podía ser infinito, y cualquier otro tipo de infinito era considerado herético.
Descartes defendió esta visión, reservando el término infinito exclusivamente para Dios, mientras que otros pensadores, como Blaise Pascal, exploraron el infinito tanto en lo grande como en lo infinitesimal, destacando su presencia en lo más pequeño de la materia. Este debate sobre la omnipotencia divina frente al infinito tuvo repercusiones en la concepción medieval de la naturaleza y la lógica de Dios. En los siglos posteriores, la aversión al infinito en las matemáticas persistió. Matemáticos del siglo XIX, como Carl Friedrich Gauss, defendieron que el infinito solo existía como potencial, evitando manipulaciones matemáticas que incluyeran el infinito por sus posibles implicaciones lógicas. Esto llevó al desarrollo de enfoques finitistas, que solo aceptaban teoremas demostrables en un número finito de pasos. Esta concepción más restrictiva de la verdad matemática favoreció el surgimiento de movimientos como el constructivismo, que excluía las demostraciones no constructivas, y causó tensiones en la comunidad matemática. Sin embargo, Georg Cantor avanzó en el estudio de los infinitos, revelando una jerarquía infinita y desarrollando la aritmética transfinita, que permitía trabajar con infinitos siguiendo reglas distintas a las de los números finitos. Isaac Newton, al igual que Galileo, no logró comprender el concepto del infinito. Creía que la paradoja de Galileo, que comparaba el número de partes en una pulgada y en un pie, sugería que el infinito no podía compararse de la misma manera. Sin embargo, en 1873, Cantor demostró que esa paradoja, que parecía insalvable, era un ejemplo de cómo los conjuntos infinitos podían compararse entre sí. Cantor definió el concepto de infinito numerable, aquellos conjuntos que pueden ponerse en correspondencia uno a uno con los números naturales. Esta característica, que más tarde se asociaría con la cardinalidad Aleph 0, fue solo el inicio de una serie de descubrimientos que revelaron la existencia de infinitos de mayor cardinalidad. Cantor probó que, aunque los números racionales pueden ser numerados de manera sistemática, los números reales, que incluyen aquellos que no pueden representarse como fracciones, forman un conjunto más grande. Este conjunto, al que denominó el continuo, no puede contarse de manera convencional, pues tiene una cardinalidad mayor que la de los números naturales. Así, demostró que existen diferentes tipos de infinito, algunos numerables y otros no numerables, como el continuo, cuyo tamaño es más grande que cualquier conjunto numerable. Esta distinción en la cardinalidad de los infinitos fue uno de los mayores avances en matemáticas. Finalmente, Cantor introdujo el concepto de conjunto potencia, que se refiere al conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto dado. Este conjunto potencia siempre tiene una cardinalidad mayor que el conjunto original. Este principio de expansión infinita abrió la puerta a una jerarquía infinita de infinitos, mostrando que el continuo no es el fin, sino solo una parte de una torre infinita de conjuntos con diferentes tamaños de infinito. La torre de infinitos de Cantor, que representa el infinito absoluto, no pertenece al ámbito científico, sino que se vincula con la infinitud trascendente de Dios. Cantor distinguió entre tres tipos de infinito: el infinito en acto, representado en Dios como infinito absoluto, el infinito dependiente de las criaturas, y el infinito como concepto abstracto en las matemáticas. Esta concepción fue rechazada por matemáticos como Kronecker, quien defendió que las definiciones deben ser finitas y los infinitos en acto no son válidos en matemáticas. La manipulación de infinitos por Cantor fue fuertemente criticada, llegando incluso a causar una crisis nerviosa en él. Aunque su trabajo fue rechazado por la mayoría de los matemáticos, la Iglesia Católica lo apoyó, viéndolo como una validación del estudio del infinito divino. Cantor defendió la existencia de infinitos superiores y los vinculó con la idea de que los pensamientos divinos son infinitos y completos. Su desarrollo condujo a la creación de la aritmética transfinita, que trató los infinitos como objetos reales. Las nuevas reglas de esta aritmética indicaban que agregar elementos a un conjunto numerable no cambia su cardinalidad,
pero esto no significaba que elementos como 1, 2 y 0 fueran iguales. Cantor veía estos descubrimientos como revelaciones divinas, lo que fue respaldado más tarde por matemáticos como David Hilbert, quien defendió su trabajo contra los finitistas. La incompletitud de Gödel. Durante siglos, la ciencia y la filosofía se han enfrentado al concepto de los imposibles físicos. En la antigüedad, pensadores como Aristóteles afirmaban que no podían existir vacíos físicos o infinitos en la naturaleza. En la Edad Media, algunos científicos intentaron imaginar formas de crear vacíos momentáneos, aunque consideraban que la naturaleza misma evitaría que ocurrieran. En tiempos más recientes, la teoría de la relatividad general de Einstein ha ayudado a demostrar que, salvo en casos extremos como los agujeros negros, no es posible que existan infinitos físicos en el universo. La historia de los problemas imposibles en las ciencias también incluye debates en otras disciplinas como la alquimia y la ingeniería. La imposibilidad de fabricar oro a partir de metales menos nobles o la creación de máquinas de movimiento perpetuo fueron ideas que, eventualmente, la termodinámica descartó. Los matemáticos, por su parte, también se encontraron con imposibles al estudiar problemas fundamentales, como la irracionalidad de ciertos números o la imposibilidad de resolver ciertas ecuaciones algebraicas de forma explícita. A principios del siglo XX, el matemático David Hilbert propuso un programa formalista para las matemáticas, que consistía en crear un sistema axiomático que fuera coherente, completo y decidable. Según Hilbert, las matemáticas debían ser un conjunto de deducciones lógicas basadas en axiomas fundamentales, y él creía que, con el tiempo, este sistema podría abarcar toda la ciencia, incluida la física. Sin embargo, los avances de Kurt Gödel demostraron que cualquier sistema axiomático suficientemente rico para abarcar toda la aritmética sería necesariamente incompleto e indecidible, desafiando las ideas de Hilbert y de otros matemáticos de la época. El teorema de incompletitud de Gödel establece que si un sistema formal es coherente, lo suficientemente grande como para incluir la aritmética, y está especificado de manera recursiva, entonces necesariamente será incompleto. Esto se demuestra a través de la asignación de códigos numéricos a las fórmulas lógicas, transformando las afirmaciones matemáticas en números naturales. Así, las afirmaciones sobre los números naturales se convierten en proposiciones sobre la propia matemática, generando una paradoja similar a la del mentiroso: una afirmación es demostrable si y solo si no lo es. A pesar de la incompletitud de sistemas como la aritmética de Peano, se pueden construir sistemas más pequeños y limitados que sean completos y decidables. Un ejemplo de ello es una versión restringida de la aritmética, que solo considera los primeros 10 números naturales y realiza operaciones dentro de un sistema modular, resultando en un sistema completo. Sin embargo, este tipo de sistemas no cumple con las condiciones de Gödel, ya que su universo es finito y limitado. Este teorema resalta las limitaciones de los sistemas matemáticos y la cognición humana, mostrando que hay verdades que no pueden ser demostradas dentro de ciertos sistemas formales. Sin embargo, algunos piensan que estas limitaciones refuerzan la idea de que la mente humana es insuperable por las máquinas calculadoras. La teoría de primer orden de los números reales, con sus operaciones de adición y multiplicación, es completa y decidible, como demostró Alfred Tarski durante la Segunda Guerra Mundial. Esto también aplica a la geometría euclidiana, que se expresa mediante los números reales. Sin embargo, aunque las geometrías no euclidianas de superficies curvas también sean completas, no basta con un teorema abstracto de completitud para resolver la cuestión. Cualquier algoritmo para determinar la veracidad de los enunciados en los números reales puede requerir un tiempo exponencial, lo que hace que estos procedimientos sean imprácticos. Aún más complejo es el caso de la aritmética de Presburger, donde los algoritmos para decidir sus enunciados demandan tiempos de espera mucho más largos. Muchos sistemas matemáticos utilizados en física son decidables, pero otros,
como la teoría de grupos no abelianos, no lo son. Este desarrollo de las matemáticas tiene implicaciones importantes en física, ciencias de la computación y la capacidad de la mente humana frente a sistemas axiomáticos como los ordenadores. ¿Por qué son tan comunes los unos y los doses? Cuando se usan los números en diversos contextos, como encuestas, ingeniería o contabilidad, se observa un fenómeno interesante con los números 1 y 2. Simon Newcomb en 1881 y Frank Benford en 1938 descubrieron que en muchos conjuntos de números, el primer dígito sigue una distribución de probabilidad particular, conocida como la ley de Benford. Esta ley establece que el número 1 es mucho más probable de aparecer como primer dígito en comparación con los otros números, con una probabilidad de alrededor del 30%, mientras que los otros números tienen probabilidades mucho menores. La probabilidad de que un número comience con un determinado dígito sigue una fórmula logarítmica que se mantiene constante sin importar la unidad de medida. En el caso de las estadísticas que siguen esta ley, el primer dígito 1 tiene una probabilidad mucho mayor que 2, 3 o 9, lo que contrasta con la expectativa de que cada uno de los 9 dígitos tendría una probabilidad de 1/9. Este patrón es tan frecuente que se ha utilizado para detectar fraudes fiscales, dado que los números creados artificialmente no siguen esta distribución. Sin embargo, no todas las colecciones de números siguen esta ley. Para que la ley de Benford se aplique, los datos deben ser de un solo tipo y abarcar un rango amplio de valores. La distribución de frecuencias debe ser regular, sin picos pronunciados en torno a valores específicos. Esto hace que la ley sea más aplicable a conjuntos de datos naturales o generados de forma espontánea, mientras que los conjuntos con distribuciones más estrechas o artificiales no siguen esta tendencia. ¿Qué son las matemáticas? Las matemáticas se han entendido de diversas maneras, y los matemáticos no siempre se ocupan de definirlas. Una de las respuestas más conocidas es el platonismo matemático, que sugiere que los objetos matemáticos existen independientemente de nuestra mente y que los descubrimos más que los inventamos. Según esta visión, las matemáticas forman parte de una realidad ideal, separada de la experiencia cotidiana. Sin embargo, algunos filósofos, como Aristóteles, se opusieron a esta idea, argumentando que los conceptos matemáticos surgen de la naturaleza de las cosas mismas y no de un mundo ideal. La visión platónica también sostiene que las matemáticas son una manifestación de una verdad universal, algo que podría ser descubierto por cualquier inteligencia, incluso extraterrestre. No obstante, esta concepción fue desafiada por el formalismo matemático, que considera las matemáticas como un juego basado en reglas fijas y lógicas. Para los formalistas, las matemáticas no son un descubrimiento de la realidad, sino una invención humana construida a partir de axiomas que no tienen una correspondencia directa con el mundo físico. El constructivismo y el intuicionismo, que surgieron como respuestas al platonismo, tienen una visión más reducida de las matemáticas. Estas corrientes sostienen que solo son verdaderos aquellos enunciados que pueden ser construidos de manera explícita a partir de axiomas, prohibiendo las demostraciones que no impliquen una construcción directa. Si los números primos fueran finitos, se llegaría a una contradicción lógica. Euclides muestra que, al multiplicar cualquier conjunto finito de primos y sumar 1, se obtiene un nuevo número primo, mayor que el anterior. Este razonamiento puede transformarse en un enfoque constructivista, que es válido formalmente, aunque limita el desarrollo de ciertos conceptos como los infinitos de Cantor. Aunque el constructivismo no es popular entre los matemáticos, encontró un espacio dentro de la programación informática en la década de 1950, aunque aún no conecta las matemáticas con el mundo físico. El constructivismo social, que ve las matemáticas como una construcción colectiva, considera que los conocimientos matemáticos surgen de la interacción social y se aceptan cuando son reconocidos por los matemáticos. En contraste,
El estructuralismo ve las matemáticas como un conjunto de patrones o relaciones más que como objetos individuales, como los números. Este enfoque resalta cómo las matemáticas describen patrones en la naturaleza, desde las órbitas de los planetas hasta los complejos números y los infinitos de Cantor, aunque algunos patrones aún no tienen un uso directo en la naturaleza. Las matemáticas describen las leyes físicas y estructuran el universo, lo que genera el misterio de su sorprendente eficacia en las ciencias naturales. Aunque es evidente que las matemáticas tienen que describir los patrones del mundo, sigue siendo un enigma cómo patrones simples pueden ser tan poderosos para comprender el universo. La relación entre las reglas que encuentra el matemático y las que la naturaleza sigue es clave en esta cuestión. Gracias por acompañarnos en este recorrido por 1 más 1 no es, siempre, 2 de John de Barrow. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la naturaleza de las matemáticas, sus diversos enfoques filosóficos y su conexión con el mundo que nos rodea. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre las matemáticas, su evolución y su presencia en la ciencia y el universo. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.